Cuando el hombre toma el puesto que Dios no le dio. Cuando el hombre toma el puesto que Dios no le dio. Aquí en esta historia narrativa histórica vamos a ver esto, que cuando el hombre toma el puesto que Dios no le dio. Hoy en día vivimos en una cultura que admira a quienes llegan al poder sin preguntar cómo lo consiguieron. La Biblia, en cambio, enseña que Dios no solamente mira el éxito, sino también el camino que lo condujo a tal éxito. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes saben cómo gobiernan las autoridades y los líderes, se apoderan, ladran órdenes, exprimen a la gente, les sacan el jugo, pero entre nosotros no va a ser así. No es malo que quieras ser el mayor, el más grande, el líder, pero para llegar ahí tienes que rebajarte y ser el menor, el siervo de todos. Y el ejemplo máximo tenemos de nuestro Padre Celestial, Jesucristo, quien se humilló tomando forma de siervo, lavando los pies de los discípulos. Pero aquí en nuestra historia de hoy, la historia de Abimelech, y vamos a ver aquí ambición que lo va a llevar a la ruina, porque Dios no le dio este puesto. Entonces el título del día de hoy: cuando el hombre toma el puesto que Dios no le dio. Aquí tenemos un pequeño edificio, gracias al Señor, pero un edificio construido sobre cimientos defectuosos puede lucir impresionante durante un tiempo, pero inevitablemente colapsará si no hay buen fundamento. Aquí en la ciudad de Conway hay una señora que es contratista y diseñadora de casas y reconstruye, pero compró una casa en el centro y cuando la compró estaba bien bonita, pero cuando la tocó el dedo se le fue por la pared porque las termitas se habían comido las paredes, así casi nos pasó a nosotros. Pero ya sabíamos que era algo que necesitaba trabajo. Pero del mismo modo, aquí vamos a ver al reino de un hombre que se llama Abimelech, y va a parecer fuerte y parece que tiene interés en las personas, que las quiere ayudar, pero estaba edificando sobre un fundamento muy débil, sobre el asesinato, sobre la ambición, sobre la mentira, la labia ahí de hablar a los oídos muy bonito, pero no va a permanecer su reino. Hay otro ejemplo en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 20, de los versos 47 al 47. El Señor le dice a sus discípulos: guárdense o guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman, escuchen, las salutaciones en las plazas y quieren las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hacen? Devoran a las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. El Señor dijo: estos recibirán mayor condenación. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar y voy a hacer una oración personal por mí mismo, pero voy a hacer una oración por ustedes como congregación, una oración personal, una oración por las personas, pero quiero que también hagamos una promesa en esta oración, que esta oración sea su promesa ahí en su propio corazón. Oremos. Señor, le ruego que usted guarde mi corazón. Guarde mi corazón de la ambición egoísta. Señor, guarde mi corazón de el deseo de ser reconocido. Y Padre, mi oración es de que usted me enseñe a liderar como Cristo y ser cada día más como Cristo. Que todo lo que hagamos y todo lo que yo haga sea con humildad,
con servicio y en obediencia a su palabra. Y Señor, que al predicar este pasaje, que usted sea exaltado y que su justicia y su gracia sean claramente proclamadas y que Cristo sea exaltado como el único Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey digno que merece la honra y la gloria. Y Padre, ahora oro por tu pueblo, por mis hermanos, por las personas aquí presentes. Y Padre, mi oración es de que usted también libre a su pueblo del orgullo, de la manipulación y del deseo del poder. Denos un corazón dispuesto a someternos a su gobierno, al gobierno de Jesucristo. Que aprendamos de la tragedia de Abimelech a caminar en humildad, en integridad, en temor de Dios. Y Señor, que confiemos en su justicia, porque su justicia siempre prevalece. Lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, ¿cuál es el contexto anterior aquí al capítulo 9? Bueno, si no me equivoco, hermano Mauricio, usted trajo Jueces 8, 22 al 35. Esto sucedió después de la victoria sobre Madián. Israel pide a Gedeón que reine. Queremos que seas nuestro rey. ¿Pero qué hizo? Gedeón rechazó el título de ser rey. ¿Pero qué hizo? Fabricó un efod que condujo al pueblo ¿a dónde? A la idolatría. ¿Y después qué hizo Gedeón? No solamente se contentó con tener un poquito, quería más, pero no solamente una esposa, sino ¿cuántas? De a montones, que por ahí después con la sierva cananea, que se le convirtió en ¿qué? Su concubina, y tuvo un hijo con ella, y su nombre fue Abimelech. Y el hermano Mauricio nos dijo que Ab es padre, Melech es rey, padre rey. Así le puso la mamá o así le puso el papá. Pero hoy vamos a ver el capítulo 9. Después viene el capítulo 10, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver un caos completo producido por Abimelech, subiéndose y usurpando, llegando a una autoridad y puesto que Dios no le dio. Pero después de él, Dios le va a dar a él su merecido. Dios va a levantar a alguien que se va a llamar Tola y luego a Jair o Jair como jueces para traer estabilidad. Pero aquí el capítulo 9, este capítulo representa uno de los momentos más oscuros del periodo de los jueces. Y aquí demuestra lo que ocurre cuando un líder sube a una posición que Dios no le ha dado. Este liderazgo no depende de Dios, porque va a buscar su propio beneficio, va a buscar el poder, va a buscar el beneficio personal. Pero eso simplemente nos va a enseñar y nos va a anticipar. ¿Qué cosa? Que solamente vendrá un rey justo de parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que el contexto histórico y cultural aquí, después de la muerte de Gedeón, todavía no estamos en este momento entre el tiempo de Josué y la monarquía. Estamos en el tiempo de los jueces. Todavía no existe entre el pueblo de Israel una monarquía. Pero como que aquí comienzan los sabores de querer tener un rey. Bueno, comienzan realmente, pero no es un rey de parte del pueblo de Israel. Van a decir, queremos ser como las otras naciones. Pero Abimelech intenta crear un reino basado en todo lo negativo. Va a aparentar ser bonito, pero lo va a fundar sobre la política, sobre el parentesco, sobre el dinero, sobre la violencia. No fue llamado por Dios o elegido por Dios para esto. Más bien fue elegido por los hombres, entre ellos muchos ociosos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Así que su reino va a nacer del asesinato y asesinando a sus propios medios hermanos. Pero ¿qué de nuestra iglesia, hermanos? ¿Qué de nosotros como creyentes? Bueno, asegurémonos que en nuestras vidas y asegurémonos que en la iglesia
Estamos haciendo aquello a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. No lo hagamos por contienda o por vanagloria, sino sigamos el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo lo tenemos en Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Nos dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo unánimes aquí, sintiendo una misma cosa. Y es ahí donde después nos dice, nada, escuche, nada, no importa lo que hagas, pero dice nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vacío va a ser la palabra clave ahí, que la vamos a ver más tarde en nuestro pasaje. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien como con humildad, estimando cada uno como a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, que esto es lo que vamos a ver en Abimelech, sino cada cual también por los de los otros. Y es ahí donde después nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que ¿qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué nos dice? También le exaltó Dios ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, contrastándolo a esto, un día, voluntariamente o involuntariamente, todo el mundo se arrodilla, pero el Señor nos dio el ejemplo. Pero regresando aquí a nuestro pasaje de Jueces 9, donde vamos a estar, del verso 1 al 6, vamos a ver donde Abimelech obtiene el poder, el prestigio, la posición mediante el pecado. Cuando usted busca, bueno, no me quiero adelantar, pero cuando usted busca la posición, el poder, el prestigio, la preeminencia, las posiciones, la plata, viene a raíz al pecado. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Aquí vamos a ver que hubo dinero ahí entre medio. Si usted hace las cosas por el dinero, usted tampoco disfruta de su trabajo. Pero bueno, del 7 al 21 vamos a ver Jotam, ahí denuncia el pecado mediante una parábola y una maldición. Si esto es de Dios, va a ser bendecido. Si no es de Dios, Dios se va a encargar. Es más, también en una situación cuando los apóstoles están siendo maltratados por ahí, alguien se paró sabiamente y dice, tengan cuidado, porque si esto es de Dios, se van a encontrar luchando contra Dios, pero si no es de Dios, esto va a morir. Del 22 al 57 vamos a ver que Dios va a ejecutar su justicia sobre Abimelech y Siquem. Pero escuche estas palabras y frases claves. Va a pedir, reinad sobre vosotros, en el verso 2. Hueso vuestro soy. Va a clamar aquí a algo. Vamos a ver que son 70 hermanos que van a morir. Los va a matar sobre una misma piedra. Vamos a ver una parábola dentro de la misma historia. Pero la zarza que representa versus los otros árboles o vides frutales. Vamos a ver aquí la palabra fuego como una palabra clave. Pero Dios va a enviar un espíritu malo en el verso 23.
Y vamos a ver que este hombre que se exalta a sí mismo, Dios va a usar a una sola mujer con una piedra para derrocarlo. Y así Dios le va a pagar, como vamos a ver en los versos 56 y 57, porque Dios le va a tornar la maldad sobre él, el mal que él hizo. Así que mientras escuchamos el mensaje de hoy del capítulo 9, escuche también las ideas y los temas repetidos. Va a haber el tema de la ambición, el tema de la traición, el tema de la violencia, de la justicia divina. También vamos a ver la ley de la retribución, la cosecha y la siembra y la cosecha. Vamos a ver aquí liderazgo perverso, pero también vamos a ver sobre todo la soberanía de Dios. Y hay detalles importantes, aquí hay mandamientos implícitos. No busquemos el poder, el prestigio, las posiciones mediante el pecado, pero permanezcamos más bien fieles al pacto con Dios y reconozcamos que la autoridad proviene de Dios, toda autoridad, y solamente Él es el que otorga todo esto. Pero busque ahí también, escuche por las promesas de Dios trabajando. Hermanos, Dios siempre hace justicia y el pecado nunca queda impune. A veces vamos a pensar que nos vamos a salir con la nuestra, pero nunca. Pero escuche las advertencias que vamos a ver aquí en el capítulo 9 también. Una advertencia: la ambición siempre destruye. La ambición negativa, podemos hablar de la ambición positiva, pero y el liderazgo sin Dios siempre termina en ruina, siempre, aunque parece que les vaya bien aquí en esta vida. Y el pecado siempre produce consecuencias, siempre hay resultados. Así que voy a introducirlos aquí algunos personajes. Ya Abimelech, lo vamos a ver. Jotam va a ser otro. Los hombres de Siquem. Vamos a ver a Gaal, a Zebul, las mujeres de Tebes. Y Gedeón como Jeroboal va a ser mencionado, entre otros, como los 70 hijos de Gedeón. Pero ¿cuál es la idea principal? Si no agarra nada del pasaje de hoy, escuche esto. Esta es la idea central, principal. Dios, en su soberanía y en su justicia, va a juzgar o juzga a quienes buscan el poder mediante el pecado y rechazan su autoridad. Este hombre va a rechazar la autoridad del Señor. Pero ¿cuál es la intención del capítulo de hoy? Es esta: mostrar que Dios juzga tanto a los líderes impíos como aquellos que los apoyan haciendo la maldad, demostrando que nadie puede establecer un reino duradero en rebelión contra nuestro Dios soberano. Así que entremos a Jueces capítulo 9 y arranquemos allí con el verso 1. ¿Lo tenemos? Dice 1: Abimelech, hijo de Jeroboal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, una pausa ahí. Ya vimos que Abimelech significa Abi o Abba, padre, ¿verdad? Melech, padre rey. Pero ¿qué significa Jeroboal? ¿Quién me lo recuerda? Baal. Que contiende, que pelea contra Baal. Baal, contienda, ¿verdad? O contendedor de Baal. Si Baal es verdadero Dios, que Baal pelee contra Gedeón. Ese es el nombre, el apodo que le pusieron a Gedeón. Y Siquem es un distrito en norte Palestina, pero la madre, ¿quién era? Bueno, la concubina, la madre de de Abimelech, es la concubina con quien Gedeón tuvo hijo. ¿Qué les dije? El pecado, ¿qué trae? Siempre consecuencias. Y vamos a ver aquí, todo en este capítulo, las consecuencias. Verso 2. Yo os ruego, aquí, ¿quién hablando? Abimelech. Yo os ruego, ayúdenme, que digáis en oídos de todos los de Siquem: ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Aquí una pausa.
Este hueso vuestro soy. ¿Qué está haciendo? Está apelando a la identidad familiar para manipularlos políticamente y a todo el pueblo. Esto no representa la voluntad de Dios, representa más bien un interés personal. Yo quiero ser líder y les voy a hablar por donde les voy a entrar, por donde me conviene. Porque también era medio hermanos de los otros 70, pero no fue a ellos. Él no quería que ellos gobernaran. Entonces le habla a los cananeos, a los de su familia, para todo esto. Entonces les está diciendo, soy tu raza, estoy de tu lado, puedes confiar en mí, soy tu familia, soy tu propia carne. Tengo tu bienestar en mi corazón. Estoy contigo. Es por tu bien que estoy haciendo esto. Procuro tu bien. Y aunque estas palabras, hermanos, puedan sonar sinceras, y aunque puedan ser sinceras, si alguien tiene que convencerte de esto, no necesariamente son ciertas. No quiero tomarme mucho tiempo, pero si usted ve los comerciales en la televisión, no vemos mucha tele, pero te intentan convencer de que esto es bueno para ti. Usted nunca va a ver un comercial que el brócoli es bueno para ti, que compra más tomates y zanahorias y lechuga. ¿Han visto un comercial de esos? ¿Qué le están vendiendo usualmente? Medicina. Medicina, y le muestran una hamburguesa con 3 carnes. ¿Cuál es esa, hermano? La Whopper. Que aunque pueda ser saludable porque lleva lechuga, tomate y pero los comerciales quieren convencerte que es algo que tú necesitas esto. Lo bueno no te lo están ofreciendo, ¿verdad? Pero aquí él ahí con labia y todo. Dice el 3, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. O sea que hablaron con palabras convincentes, pero aquí en el hebreo con intención de persuadir. Esta es la labia, palabrería, tenían oratoria, capacidad de hablar. O sea que es difícil no creerles, porque suenan muy convincentes, suena muy bonito, pero su pasión era su propio vientre, ellos mismos. Dice el 4, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Aquí vemos un soborno, una promesa, es dinero sucio. Aunque realmente el dinero es amoral, o sea que el dinero no es bueno ni malo, es como usted lo usa. Aquí este dinero tiene la intención de corromper aún más, porque ya es una corrupción lo que estamos viendo aquí. Más bien, sus hermanos lo compraron a él para hacer daño, pero le hicieron creer a él que él es el líder. Te vamos a hacer líder, te vamos a hacer rey. En otras palabras, alquiló, aquí cuando dice, alquiló hombres, contrató a mercenarios por un ciclo de plata por cabeza. ¿Cuántas monedas fueron? 70 ciclos. ¿De dónde venían? Del templo de Baal-Berit. Baal, dios pagano, ¿verdad? Ya lo vimos. Berit, pacto. Baal del pacto, ¿verdad? Dejaron el pacto de Dios para recibir dinero del Baal del pacto. Pero aquí nos dice que alquiló ¿a quiénes? A hombres ociosos. Aquí en el hebreo ocioso, usted y yo lo conocemos como ¿qué cosa? Holgazán, que no trabaja, sin trabajo. Pero la idea de la palabra hebrea aquí en el original es vacío de ética. Pero también se traduce como necios, fatuos, que se pueden vender por un ciclo de plata. O sea que los puedes comprar donde conviene, no importa. Y se vendieron por el salario de un aproximado de un salario del mes. En otras palabras, estaban dispuestos a matar
por un ciclo y ya no trabajar el resto del mes. Habrá negocios así que te ofrecen un dinero, haz un trabajito por un rato y si te escapas y te sale bien, quedas listo. Pero no solamente eran ociosos, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la otra palabra ahí que nos? Vagabundos. En el hebreo vivían desenfrenadamente, eran imprudentes, o sea que gastaban el ciclo que consiguieron en sus propios placeres. Pero ociosos, vacíos, o sea que vanagloriosos. Lo que leímos de allá de Filipenses. Pero dice el 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, esto es, ¿quién? Abimelech, junto con los 70 hombres, o las 70 piezas de plata, los hombres que él contrató, que sus hermanos le dieron, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, o sea de Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, o sea de Gedeón, que se escondió. O sea que Abimelech, con los mercenarios contratados, los ociosos y vagabundos, juntos, pero Abimelech supuestamente liderándolos, mató a sus medios hermanos, a los hijos de Gedeón. 70 piezas de plata o de dinero, 70 cabezas. El 6. Entonces se juntaron todos los hijos de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. O sea que le dieron una prueba, hay una pausa, de matar. Oh, ¿hiciste lo que queríamos que hicieras? Pero tú también querías hacerlo, ok. Pues ahora sí te vamos a poner a considerar como rey. No antes, ¿por qué no lo nombraron como rey antes? Dale, dile. ¿O ese era su primer trabajo como líder? Bueno, pero este es mi punto número 1 de esta porción del 1 al 6. La ambición rechaza el gobierno de Dios. Aquí Abimelech utiliza manipulación, utiliza dinero, soborno, influencia familiar y el asesinato. ¿Para qué? Para convertirse en rey. Hermanos, el pecado siempre promete poder, pero siempre produce destrucción. Hermana Elizabeth, ¿qué decimos? El pecado te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. Te mantendrá más tiempo de lo que estás dispuesto a pasar. Y te llevará más lejos de lo que pensabas ir. No consideró todo esto, le va a costar su vida más tarde. Así que lo clave aquí es de que la ambición sin Dios siempre, siempre, siempre exige un alto precio. Y quizás no has considerado ese precio. Puedes hacer todo lo que tienes, incluyendo tu propia vida. ¿Cómo lo vamos a aplicar esta primera parte del 1 al 6? Les voy a dar algo para la cabeza, algo para el corazón y algo para la conducta. Cabeza, corazón, conducta. En otras palabras, las convicciones que están en su cabeza, el carácter que está en su corazón y su conducta que es su comportamiento. En otras palabras, el creer, el ser y el hacer. Head, heart, hands en inglés, ¿verdad? Entonces, del punto número 1, crea esto, hermanos, en su cabeza, en sus convicciones, su creer. Crea que el poder nunca debe convertirse en su Dios. El poder, la postura, la posición, la preeminencia, la plata. Que el poder nunca debe convertirse en su Dios. Como lo dijo el Señor Jesucristo, no puede servir a Dios y a Mamón, a las riquezas. Pero algo para su corazón, para su carácter, para su ser. Sintamos humildad en lugar de ser altivos, vanagloriosos. Reconozcamos el poder de Dios, quién es Él y quiénes somos nosotros, y sintamos humildad. ¿Qué para nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro hacer? Bueno, examinemos nuestras motivaciones.
¿Por qué hace usted lo que usted hace? ¿Esto para quién lo estoy haciendo? ¿Para el pastor para que me vea? ¿Para un líder? ¿Para ser halagado? ¿Para recibir un aplauso? Bueno, si fuéramos a pasajes afines, no lo vamos a hacer porque hay mucho que cubrir. Esa es tu recompensa. Si nomás quieres un aplauso, mejor hazlo para el Señor, de quien viene la mayor recompensa. Verso 7, continuemos. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Y aquí Jotam les va a contar les va a citar o recitar una parábola, y va a usar árboles fructíferos, árboles buenos y vides, comparado a la zarza, que suele ser estéril y mala, como mencionó hermano Mauricio esta mañana. Verso 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Una pausa breve ahí. El olivo aquí equivale a un árbol fructífero y bueno. Pueda representar a Gedeón. Recuerda que vaya conmigo ahí a Jueces 8:22. ¿Qué es lo que el pueblo le había dicho? ¿Ya lo tienen? Jueces 8:22. Dice así: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor. A Gedeón, tú y ¿quién más? Y tu hijo y tu nieto. 3, ¿verdad? Pues que nos has librado de mano de Madián. Entonces aquí el olivo y los árboles, usted va a ver que van a comenzar a ser del más grande al más pequeño. Ahí a una, bueno, vamos a continuar viéndolo ahí. El 10. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Y aquí la higuera también, al igual que el olivo, da fruto fructífero y bueno. El olivo, árbol fructífero y bueno. Y aquí la higuera usualmente, y no voy a entrar en los detalles de la representación completa del olivo y de la higuera, pero brevemente, representa usualmente la restauración, la paz. Pero aquí la higuera puede equivaler al hijo de Gedeón, como la primera al papá, a Gedeón. El 12. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y aquí nuevamente la vid da fruto fructífero y bueno, y puede ser representativo potencialmente aquí del nieto de Gedeón. Pero ¿qué dice en el 14 en adelante? Dijeron entonces los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: sí, en verdad me elegís por rey sobre vosotros. Venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Bueno, ¿qué significa aquí la zarza? Usualmente son espinos. En el hebreo se traduce espino cerval. Es un espino sin fruto y realmente sin sombra, como mencionó el hermano, ¿verdad? Esto es algo malo y representa a Abimelech. Pero la parábola de los árboles aquí representan líderes. El olivo es algo útil, la higuera es algo útil, la vid es algo útil, la zarza inútil y peligrosa. Pero ¿qué aprendemos de esto? Hermanos, los mejores líderes no buscan el poder.
Los mejores líderes no buscan el prestigio. Los mejores líderes no buscan los puestos de prominencia y preeminencia. Y los mejores líderes no buscan la plata. Pero solo la zarza desea gobernar, desea ordenar, desea manipular, desea forzar a otros a hacer lo que él quiere, supuestamente para el bien de los demás. Pero aquí la parábola denuncia que el pueblo escogió al peor candidato. Un árbol frutal dedica su energía para producir fruto y sombra, mientras que la maleza invasora crece rápidamente y ocupa espacio sin beneficiar a nadie. ¿Se acuerda cuando pasamos ahí por la parábola del sembrador? Ahoga, quita, chupa, mata. Aquí la parábola de Jotam muestra que los líderes verdaderamente útiles no buscan exaltarse. ¿Qué dijo Juan el Bautista, hermanos? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Así que un líder no busca exaltarse. Quienes solo desean poder, prestigio, posiciones, etc., terminan dañando a quienes lo rodean y a sí mismos. Continuemos en el 16. Ahora pues, aquí continúa hablando Jotam, ¿verdad? Si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Y aquí entre paréntesis les dice, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de manos de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. 19. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Pero el 20 dice, y si no, aquí está contraste y comparación, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Una pequeña pausa solamente ahí. Aquí la palabra fuego en el hebreo aal. Esto es propiamente comer, consumir figurativamente, pero devorar. Pero se está refiriendo a la lengua como lengua ácida de un calumniador. O sea que si usted mira la tele de vez en cuando estamos en tiempo de elecciones, ¿qué hace un político y qué hace el otro político? Este político dice, yo soy el que debes usar. Pero no se queda ahí, no solamente te dice lo bueno que él puede hacer. Comienza a buscarle tierra al otro para echarle tierra, pero para cortarle los pies y él verse mejor. Pero el otro tampoco se va a dejar. Por ahí miré que a uno ya le llevan como 15 cosas que le han sacado, pero era el candidato primero que estaban viendo, pero el otro partido le sacó todo en cara. Pero hermanos, así como Abimelech usó su lengua para llegar al puesto que él quería, su misma lengua va a consumir a los demás y a sí mismo. Dice el 21. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Entonces, ¿cuál es mi segundo punto de esta porción? Dios siempre advierte antes de juzgar. ¿Se acuerdan de cuando estábamos pasando ahí por la carta a los hechos del Espíritu Santo? Cuando una pareja
quiso exaltarse de que mira, vendimos todo lo que teníamos para darlo. ¿Lo diste todo realmente? Sí, fue todo. ¿Qué le pasó al hombre? Y no habían terminado de sacarlo a él cuando llegó la mujer pero se preguntó, ¿esto fue así? Sí, fue así, así fue, así merito. Pero era mentira. ¿Le estaban mintiendo a quién? No a los líderes, al Espíritu Santo. Pero se les dio oportunidad para recapacitar, para cambiar, para arrepentirse y decir la verdad. No tenían que haber dado nada. Era suyo. Se les dijo, eso es de ustedes. Pero la manera que lo hicieron y cómo lo hicieron y por qué lo hicieron eran los motivos erróneos. Así que Dios advierte antes de juzgar. Aquí, Jotam proclama la parábola de los árboles. Les está diciendo, la zarza representa a Abimelec, a quienes ustedes escogieron. La maldición anuncia exactamente lo que les sucederá. Dios siempre advierte antes de ejecutar juicio. Dios siempre habla antes de actuar. En los días de Noé dio tiempo. ¿Cuánto tiempo les dio para recapacitar y creer antes del diluvio? Más de 100 años. ¿Y qué hacían? Se burlaban, se reían. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida? Bueno, para la cabeza, las convicciones, para su creer. Crea esto, de que Dios siempre advierte antes de disciplinar. Dios siempre advierte antes de disciplinar. Pero ahora para nuestro corazón, nuestro carácter, para nuestro ser. Nuevamente, sintamos temor reverente que si Dios ya dijo algo, Él lo va a llevar a cabo. Si usted no se arrepiente, viene la muerte, la destrucción en el infierno, si usted nunca le da la vida a Cristo. Pero si ya le aceptó, pero todavía sigue viviendo en pecado, hay que arrepentirnos de estos pecados. Entonces, para nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro hacer, respondamos inmediatamente al llamado del arrepentimiento. ¿Quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? A toda verdad. ¿Y toda verdad dónde la encontramos? En su palabra. Analicemos esto, analicemos nuestra vida. ¿Cómo hago las cosas yo? ¿Dónde debo arrepentirme? Hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿para quién? Para el Señor de corazón. De corazón, no para los hombres, porque no servimos al ojo, Pero continuemos en el 22. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Aquí, este mal espíritu no significa que Dios sea el autor del pecado. Y he escrito un pequeño libro de ahí aproximadamente unos 50, 75 páginas en cuanto a este tema. Porque si Dios, ¿se acuerdan que hay 3 cosas que el Señor o permite, promueve o practica? Pero algunos pueden decir, bueno, Dios mandó este espíritu malo, Dios está obrando mal aquí. No, esto no significa que Dios sea el autor del pecado, sino que simplemente significa que Dios entregó a Abimelec y a Siquem a las consecuencias de su propia maldad, utilizando la división para ejecutar su juicio soberano. O sea que aquí vemos trabajando la soberanía de Dios sobre el juicio. Dice el 24, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. O sea que le dieron el dinero, lo necesario, él contrató a los sicarios, ¿es la palabra? Que iban a matar, ayudarle. El 24. 25, ¿verdad? Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual
fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Por falta de tiempo vamos a continuar, después damos comentarios. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem? Para que nosotros le sirvamos. ¿No es hijo de Jeroboal? ¿Y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech. Y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, ¿qué hicieron? Pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma. Y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Dije que no iba a dar comentarios, pero tengo que dar unos aquí. La sal, y aquí es un juego de palabras, quedar asolado, la asolación y la sal. Es una desolación completa, porque tanto mataron a la gente como la vegetación para hacerla inhabitable,
pero también para después evitar el cultivo. O sea que con la sal ya la tierra la esterilizaron prácticamente. Pero continuamos ahí en el 46. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem, y aquí, bueno, continuamos, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Y torre aquí equivale a refugio, fortaleza. Pero se acuerdan que el pueblo de Israel continúa dejando nuestra torre, nuestra protección, la roca eterna, a cambio de refugios, de lugares que no les van a beneficiar, creyendo que les va a ir mejor acá, después de haber dejado al Señor. 48. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. 49. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza. De modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Y esta ciudad está cerca de Siquem. 51. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Lo más bajo para un hombre, y en especial aquí un rey, era el ser humillado y derrotado por una mujer. En los pasajes anteriores, ¿a quién más le sucedió? Bueno, a Sansón también, pero en los que acabamos de ver en Jueces, se los va a dejar de tarea si no nos acordamos. Císara. ¿Qué? El rey era Císara y ella debió ser el rey. Jael. Muy bien, ok. Pero era un honor realmente morir a manos de otro rey, si te tocaba. Era mejor honor ganar, pero era una pena. Es más, tenemos muchos ejemplos que le pedían al escudero a alguien más: mátame tú. Sí. O sea, Saúl mismo lo hizo también. Pero lo peor, que no era una mujer militar. Por eso otra vez Jael, con un vaso de leche, una sábana, una estaca y un martillo, venció a uno de los hombres más poderosos, líderes de un ejército. Y aquí, para que no se diga, para que no sea mi fama, que una mujer me mató. Y aquí el escudero le hace caso y lo mata, ¿verdad? Para darle lo termina, pero realmente la que lo deshabilitó fue la mujer, ¿verdad? 55. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. El 56. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Pero aquí, esto es clave: así pagó Dios. Este es el resumen teológico aquí del capítulo. No fue una casualidad. No fue simplemente aquí política. Fue el juicio justo de Dios. Y utilizó a quien le plació aquí.
En Australia, y no sé si ellos fueron los que lo inventaron, pero hay un aparato que parece una L, pero tiene una curva. En español creo que se le nombra boomerang. ¿Han escuchado esto? Boomerang, en inglés es boomerang, pero usted agarra esta L, tipo L o tipo V, y usted lo lanza, y cuando lo lanza, se va, y al que es adiestrado, le cae en la mano otra vez. Si usted no lo ha sabido usar, lo lanza y por ahí, como quiera, regresa cerca en su dirección. Pero un boomerang siempre regresa a quien lo ha lanzado. Así el pecado de Abimelech, lo que él sembró, volvió sobre él, ¿verdad? La violencia, la traición que utilizó para llegar al puesto donde él estaba, el poder, terminaron siendo los instrumentos de su propia caída. Y nosotros hoy en día le conocemos, y es algo bíblico, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembrares, es lógico que si usted siembra tomates, si usted siembra pepinos o calabazas, que aunque hoy en día la tecnología le ha permitido a usted injertar y combinar diferentes frutos, hay uno que otro árbol en este mundo que algunos a la raíz sigue siendo la misma, pero le injertaron una rama de uno, una rama de otro, y esa rama da fruto de su árbol original. Pero es a través de ser injertados o combinados, ¿verdad? Y a veces los combinan y etcétera. Pero nuevamente, la ley de la siembra y la cosecha es esto. Dice el 57. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre ¿quiénes? Sus cabezas, sus propias cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Joroboam. Aquí está mi tercer punto entonces. Dios siempre ejecuta su justicia perfecta. No nos vamos a salir con la nuestra. Aquí fueron 3 años después, todo comienza a derrumbarse. Parecía que no le iba a llegar la justicia, porque llevaba 3 años gobernando, liderando este hombre. Los aliados se terminaron convirtiendo en ¿qué? En sus enemigos. Así que fue y les dijo: somos familia, quiero su bien. Y Abimelech destruyó ¿a quién? A Siquem. Pero una mujer deja caer una piedra de molino sobre su cabeza. Y el capítulo concluye diciendo: así pagó Dios. O sea que la justicia divina nunca llega tarde. En otras palabras, aquí lo clave es de que nadie, absolutamente nadie, escapa al juicio del Rey verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, antes de irnos, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Bueno, para nuestra cabeza, para nuestras convicciones, para nuestro creer, crea que la justicia le pertenece al divino Dios, a nuestro Señor Jesucristo. La justicia divina le pertenece al Señor. Pero ¿qué para nuestro corazón, para nuestro carácter, para nuestro ser? Sintamos esta confianza. ¿Nos hacen una injusticia? Déjeselo en las manos al Señor. Confíe en Él. Sienta la confianza de que Él se va a encargar de todo. ¿Nos anima la Biblia a vengarnos por nosotros mismos, hermanos? Dejad la venganza a quién, dice el Señor. Mía es la venganza, dijo el Señor. Aquí decimos que el que ríe de último, ríe mejor. Pero a veces porque queremos que algo malo le pase a la otra persona, ¿verdad? Pero realmente el Señor se encargará. ¿Qué de nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro hacer? Esperemos en Dios, sin buscar venganza personal. Dejémoslo en las manos del Señor. Entonces, ¿cuál fue la idea principal, central de este pasaje? Dios, en su soberanía y su justicia, Él juzga a quienes buscan el poder, el prestigio, la posición, la plata, todo esto mediante el pecado, y rechazan su autoridad. ¿Cuál fue la intención del pasaje? Mostrar que Dios juzga tanto a los líderes impíos
como a quienes apoyan la maldad, demostrando que nadie puede establecer un reino duradero en rebelión en contra del Señor. ¿Pero qué significa este pasaje entonces? Bueno, Israel debía aprender de que el poder, las posiciones, el prestigio, la plata, todo obtenido por medio de medios pecaminosos, terminan bajo el juicio justo del Dios soberano. Así que nosotros tengamos cuidado cómo conectamos a todo esto. Entonces vamos a conectarlo brevemente a la conexión teológica bíblica. Vamos a conectarlo primeramente al Evangelio. ¿Cómo lo conectamos al Evangelio? Bueno, todos nosotros hemos querido gobernar nuestra propia vida en lugar de someternos al Rey verdadero. ¿Cuántos de nosotros somos culpables, verdad? De querer gobernar nuestra propia vida. Y a veces no solamente querer gobernar nuestra propia vida, ponemos a alguien más o a algo más. Y todo lo que usted ponga en el asiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, ese va a ser su Rey. A veces nos ponemos nosotros mismos. Así que nuestra ambición y nuestro pecado merecen el juicio de Dios. Pero aquí es donde lo conectamos al Evangelio. Sin embargo, Cristo cargó ese juicio en la cruz del Calvario por todo aquel que cree en Él. El juicio que usted y yo merecíamos, la paga del pecado que usted y yo merecíamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos dice la Biblia que por gracia somos salvos. Y todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor y creyere que el Señor le levantó de entre los muertos será salvo. Pero hay que confesarlo con la boca y creerlo en el corazón. Pero es aquí como lo conectamos al Evangelio, que todos hemos caído. Todos hemos querido gobernar nuestras vidas. ¿Cuántos hemos pagado consecuencias de nuestras acciones? Y quizás todavía las estamos pagando, aunque el Señor nos haya perdonado. Pero, ¿cómo lo conectamos a Jesucristo? Bueno, pudiéramos hacer brevemente una comparación y contraste. Abimelech versus Jesucristo. Abimelech fue un falso rey. ¿Qué buscó? Poder, posición, preeminencia, plata, dinero, ¿verdad? Todo esto. Mató a sus hermanos. Supuestamente se gobernó a sí mismo y quería gobernar al pueblo, pero mató al pueblo y terminó bajo el juicio de Dios. Y Abimelech tomó una corona mediante la violencia. Pero comparémoslos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Rey verdadero. Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humanó humillándose, amó y ama a sus hermanos, a la humanidad. Entregó su vida, salvó al pueblo y reina para siempre. Y Él recibe y tiene la corona mediante obediencia y sacrificio. Pero si lo conectamos a toda la historia bíblica, este capítulo demuestra el fracaso del liderazgo humano. Y el liderazgo humano apartado de Dios siempre fracasa. Y por eso la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos apunta al Rey de Reyes y al Señor de Señores prometido. David anticipaba a ese Rey. Cristo es el cumplimiento perfecto. Y solo Jesús puede gobernar con justicia perfecta. Pero al irnos, las áreas para considerar en su vida personal usted, cada uno de nosotros, pregúntese usted, ¿estoy buscando el reconocimiento? ¿Estoy buscando una posición? ¿Estoy buscando el prestigio? ¿Estoy buscando el poder? ¿La plata? ¿Qué estoy buscando yo? ¿O simplemente estoy buscando honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Señor, dirígeme a mí. Analicemos nuestra propia vida. ¿Pero qué nuestras familias? ¿Qué modelo de liderazgo estoy dejando? Yo como padre, ¿estoy siendo el padre ejemplar que necesito ser para
mi familia? Los invito a leer la Biblia, a orar juntos. ¿Los estoy liderando como debería liderar a mi familia? Padres, no sigamos este ejemplo de Abimelech. En esta vida tenemos miles de ejemplos. Sí, la Biblia nos invita a imitar la fe de ¿quiénes? De vuestros pastores. Pero el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Les tengo una noticia, yo les voy a caer corto. Y les he caído corto en muchas áreas. No soy el mejor ejemplo. ¿Podemos decir como el apóstol Pablo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo? ¿Cómo estamos liderando a nuestras familias? ¿Estamos cumpliendo con nuestras promesas, padres? Algunos hemos fallado en esas promesas. Nos dan mejor ejemplo nuestras esposas a veces. Así que la pregunta inicial para usted como hombre y mujer personal, ¿estoy buscando reconocimiento más que la obediencia? ¿Estoy buscando la exaltación más que la humildad? Pero en mi familia ahora, ¿qué modelo de liderazgo le estoy dando a mis hijos? A los que me ven. Sí, la tarea ya en Deuteronomio 6, ¿cuál era? De padres, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando se sienten, cuando anden, ¿qué debíamos hacer? Dar ejemplo a nuestros hijos, hablarles la palabra, inculcarles principios bíblicos. Algunos hemos fallado en esto. ¿Qué modelo estamos dejando para nuestros hijos, para nuestros nietos, los que ya tienen nietos o bisnietos? Pero ahora hablemos de la iglesia. ¿Estamos sirviendo para la gloria de Cristo y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor? ¿Lo estoy haciendo para mi propio vientre? ¿Para yo sacar beneficio? ¿Lo hacemos porque nos lo pidieron? ¿O lo hacemos porque tenemos ese gran deseo y ganas de realmente decirle, Señor, todo lo que tengo es tuyo, lo pongo a tus pies, úsalo para tu honra y tu gloria? Ahora hablemos para la misión evangelismo completo mundial, porque la tarea es de hacer discípulos a todas las naciones. Estoy yo en mi vida personal, en mi familia, en la iglesia, en la comunidad, al mundo. Le estoy presentando a Cristo como el único Rey de reyes y Señor de señores, y les estoy mostrando que Él gobierna mi vida, gobierna mi mente, mi corazón, mis manos. O sea que mi cabeza, mi corazón, mi conducta, mis creencias, mis convicciones y mi comportamiento. ¿Cómo estoy presentando a Cristo? ¿O lo presento como, es el Dios que se sirve un rato los domingos, un rato los miércoles, el resto del tiempo es para mí? Vamos a orar y nos vamos. Pero mi conclusión es un llamado a la acción. Aquí Abimelech representó el deseo humano de gobernar sin Dios. Su historia terminó en vergüenza, en humillación y juicio porque edificó su reino sobre el pecado. Pero ya lo contrastamos a Jesucristo, que es el Rey de reyes y Señor de señores, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por su pueblo. Hoy la pregunta no es simplemente quién gobierna el mundo, sino que quién gobierna tu vida, tu ser, tu corazón, tu mente, todo lo que haces. Así que arrepentámonos de toda ambición egoísta y sometámonos con gozo al reinado